Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí reunidos con mi amiga Aurora Martínez de Auromar Consultoría. De verdad que este es un tiempo especial donde vamos a compartir algunas inquietudes de preguntas que muchas veces nos asaltan en nuestra mente y que no le encontramos respuesta. Te damos gracias, Auro, por este tiempo y por compartir con nosotros tus experiencias y esas grandes enseñanzas que traen luz a nuestra vida y que nos encaminan a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Muchas gracias por este espacio y bueno, aquí estoy para dar lo mejor de mí y compartir toda esta información que sé que, como bien lo dices, va a ser luz para muchas personas que se preguntan por qué me va de la vida así, por qué me pasan estas cosas. Y bueno, esto nos ayuda a entender y a comprender que la mayoría de las cosas que vivimos ya las han vivido nuestros ancestros o que vienen de diferentes etapas de nuestra vida, como es el proyecto sentido y también nuestra infancia y nuestra línea de vida. Ok, listo, Auro. Entonces, mira, vamos a hacer una serie de preguntas que tú vas a ir respondiendo y vamos a ir como interactuando. La primera pregunta es, ¿cómo logramos identificar un patrón en nuestra vida? Bueno, los patrones o los programas, que también llamamos así desde la biodescodificación, eh, los identificamos cuando de pronto vemos situaciones que se vuelven repetitivas en nosotros o en nuestra familia. Entonces, por decirte un ejemplo, bueno, en la familia todas las mujeres son madres solteras o no se casan o se casan y luego se quedan solas o patrones incluso a nivel financiero. Entonces, las personas nos damos cuenta que varios integrantes de la familia han querido tener empresa, pero resulta que quiebran, que no pueden sacar el proyecto adelante. Entonces, esto nos va indicando que hay un patrón. Una de las formas de hacerlo es hacer una línea de vida y lo hacemos en los talleres de forma muy simbólica, con una línea recta, una cuerda, y entonces nos vamos desde el tiempo de nuestro nacimiento hasta la edad actual, y allí muy minuciosamente nos vamos haciendo ese recorrido. Entonces, si queremos, por ejemplo, detectar un patrón a nivel de dinero, de todo lo que es la parte financiera, entonces nos vamos, bueno, ¿qué pasaba durante mi infancia, durante la niñez, la adolescencia con respecto al dinero? Entonces, que mi papá perdió el trabajo y tuvimos una gran carencia cuando yo tenía 8 años. Entonces lo marcamos allí. Que luego cuando yo tenía 15 años volvió mi papá a quedarse sin trabajo. Que tuvo una pérdida financiera porque tenía una empresa y quebró. Entonces vamos atando todos estos puntos y al final nos va a dar mucha información. Vamos a mirar incluso que a veces tenemos fechas repetidas, donde cada 10 años ocurre un evento similar, Wow. que hoy estamos viviendo en nuestra vida y que no somos conscientes de ello. También podríamos aplicar esta misma línea en las enfermedades. Cuando hay enfermedades que a veces uno ve que no, que mi abuelito murió, y vemos como que se repiten ese tipo de enfermedades, ¿podría aplicarse también a eso o es algo diferente? Bueno, con respecto a las enfermedades, creemos que lo que repetimos es la enfermedad, ¿cierto? Pero realmente lo que se repite es la emoción vivida, o sea, a través de esa enfermedad. Por ejemplo, Okay. Cuando una persona genera una diabetes, desde el punto de vista de la biodescodificación, es la conexión de esa parte emocional o ese suceso vivido, ese shock emocional que normalmente se vive en soledad, que tú ves que no tiene solución y que es alto, es de nivel muy alto, que ocasiona un impacto en un órgano, ¿sí? Entonces, cuando vemos la enfermedad de esta mirada de la biodescodificación,
hay una relación entre la emoción y lo que llamamos la enfermedad o el síntoma. Entonces, la diabetes. La diabetes es una pérdida a nivel simbólico, lo contemplamos en la biodescodificación como una pérdida de la alegría, del dulce de tu vida. Entonces, si yo tengo un abuelo que tuvo una pérdida de una finca, por ejemplo, que él amaba, por la cual vivía, por la cual se despertaba todos los días. Que era su alegría. Era su alegría, sus animales, y cualquier día la pierde, desarrolla una diabetes. ¿Qué quedó allí? Quedó esa emoción de la pérdida de la dulzura de su vida, pero nunca nadie lo sabe. O sea, simplemente a los meses desarrolló una diabetes. Entonces luego viene la siguiente generación y resulta que está el hijo o el nieto que tienen un trabajo que son también, que ese trabajo representa la alegría, el dulce de la vida, y cualquier día lo pierde y genera la diabetes. Wow, tremendo. Entonces, mira la diferencia, es que cuando hablamos de enfermedad, no es precisamente la enfermedad, sino el conflicto emocional no sanado y no visto que queda atrapado en ese momento de la vida y que luego se convierte en un síntoma o en una enfermedad. Wow, bastante interesante. Yo creo que allí solamente en esa pregunta tenemos tema como para un día, pero como hoy es un podcast, vamos a abarcar varias preguntas para resolver varias inquietudes. La segunda pregunta es, ¿cómo afecta el número de hijos que yo soy dentro de mi árbol? ¿Cómo me afecta si soy el primero, el segundo, el tercero, el cuarto? Ok, bueno, lo primero acá, la recomendación, y cuando yo trabajo los programas personalizados o talleres como el que vamos a tener del transgeneracional, es poner orden en el árbol. Entonces muchas veces creemos que somos el hijo mayor y resulta que mamá tuvo una pérdida o un aborto antes que yo naciera. Y ya ahí ya no soy el hijo mayor, soy el hijo número 2, ¿sí? Entonces, lo primero es tratar de investigar, o sea, si han habido pérdidas, muertes de niños muy pequeños que han quedado como ocultos en el árbol, y darle su lugar. O sea, ya allí empezamos a hacer un trabajo del orden que debe haber en el árbol. ¿Por qué? Porque según nuestro gran maestro Bert Hellinger, que nos dejó mucho conocimiento a través de todo este tema del orden, del amor, eh, todos, todos los no nacidos y los nacidos tenemos que tener un lugar. Y ese lugar y ese reconocimiento se nos debe dar en cada uno, en cada núcleo familiar al cual llegamos. Entonces, ese sería el primer paso. Y ya luego allí, ya tú sabes, ok, yo pensaba que yo era hija única, pero resulta que no, porque mi mamá intentó tener bebés y no podía y tuvo 3 pérdidas antes que yo, entonces yo no soy la hija única, soy la número 4, ¿sí? O mi mamá tuvo una pérdida antes que yo, entonces yo creí siempre que era la primogénita, no, soy la número 2 y hay que darle el puesto al primogénito. Y esto, el no poner orden y darle el lugar a cada uno, entonces ya empieza a tener distorsiones en la parte de conflictos que empezamos a vivir. Claro, porque no hay un orden y bueno, yo creo que este es un tema súper interesante que vamos a estar desarrollando el día sábado y no te puedes perder este evento que va a tener Auromar Consultoría, así que espero que esto que te estamos dando hoy sea un abrebocas y te animes a participar activamente de este taller transgeneracional que vamos a tener. Interesante. Wow, hay que averiguar qué puesto ocupo yo. Exacto. Dentro de mi árbol genealógico. Y mira que no solo es el puesto, sino también es el concepto como que con el que viene ese hijo nuevo que llega a la familia. Entonces, por ejemplo, si este hijo viene después de un hijo muerto o de una pérdida, es un hijo de sustitución, si no se ha hecho de forma correcta el duelo del anterior. Entonces decimos que es el hijo supuestamente más anhelado porque hay una pérdida, entonces queremos con mayor
volver a quedar en embarazo y hay esas ganas, ¿cierto? Pero para el inconsciente, que es al final el que domina nuestra vida, es un hijo de sustitución. O sea, yo espero ver en este hijo nuevo que llega el hijo que se perdió. Entonces, todas estas cosas que son muy sutiles, las podemos ver en el árbol, incluso el hijo bastón, que es el hijo que yo siempre cuando estoy en esta parte del transgeneracional pregunto cuántos años hay entre cada hijo, porque cuando hay un hijo que es después del tercero hacia adelante y hay por lo menos ya 3, 5 años de diferencia o más, ya allí nos indica una alerta que puede ser un hijo bastón. Y este hijo bastón es ese famoso como bombril que a veces decimos porque este hombre o esta mujer no se van de la casa y resulta que vienen ya con una etiqueta y este es el que me va a acompañar en la vejez, este es el que va a ser mi compañerito o mi compañerita, me va a cuidar. Entonces, claro, ellos vienen con un mandato invisible y obviamente les cuesta mucho trabajo alejarse de la casa. Los atamos. Exactamente, correcto. Tremendo esto. Bien, entonces seguimos con la siguiente pregunta. ¿Por qué si mis hijos son del mismo padre, son tan diferentes entre sí? Bueno, te digo que esa era una pregunta que yo me hacía hace muchos años cuando pues no tenía todo este conocimiento. Y es porque yo tengo 2 hijos y efectivamente los 2 son completamente diferentes. Y mira, el punto es que cada hijo tiene un proyecto sentido diferente. ¿Qué es un proyecto sentido? Es todo el ambiente emocional de casa y de los padres entre los 3 meses antes de la concepción y los primeros 2, 3 años de vida. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo cómo va a vivir muchas áreas de su vida un hijo que nace en la abundancia, su papá tiene un buen trabajo, hay todo lo necesario económicamente, nace con todo lo que se necesita. Entonces, ese momento en que llega al mundo, en que es concebido y hay esa abundancia en la parte económica, va a marcar mucho cómo va a ser su vida hacia adelante. Mientras que una persona que nace en la carencia, donde la mamá en embarazo muchas veces pasa hambre, se siente desprotegida, está sola. Entonces, estas emociones que están conectadas directamente a ese bebé que ya viene en camino, va a marcar también sus comportamientos y su forma de asumir la vida hacia el futuro. Entonces, mira que pueden ser hijos de los mismos padres, criados en la misma familia, pero solo el proyecto sentido determina muchas de las experiencias que van a tener, porque cada uno nace en un momento emocional, diferente, económico, familiar, diferente. Qué tremendo eso, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos acá, dice, ¿cuáles son las consecuencias en una persona que ha sido rechazada? ¿Cuáles son esas manifestaciones o cuáles son esas cosas que nosotros podemos detectar que hay rechazo en la vida de una persona? Bueno, la herida del rechazo es una de las 5 heridas del alma, que es como de las más frecuentes, podría decir yo, con el abandono. Y es una herida que se da desde el proyecto sentido. O sea, en ese momento en que... Desde la concepción o exacto, antes. Que una mujer dice, se hace la prueba de embarazo y ve positivo. Y era algo inesperado, algo no deseado. Ya hay rechazo. Ya hay un rechazo. O sea, así después ame, adore, dé la vida por su hijo, ya ahí hay un rechazo. No me esperan. ¿Y ahora qué voy a hacer? O me tocó. Exacto. Hay una pregunta, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué va a pasar ahora que le diga al padre? ¿Qué va a pasar cuando mi familia se entere? Desde ese momento ya hay rechazo. Ya hay una herida de rechazo. Entonces, cuando a medida que va pasando el tiempo, por lo menos que de pronto el padre no quiera tener hijos y diga que no, yo no quiero tener ese bebé, no lo vamos a tener,
solo el hecho de pensarlo así no suceda, ese bebé ya viene con una herida que se va a empezar a manifestar a lo largo de su vida. Lo que pasa es que no nos detenemos a observar cuáles son esos comportamientos. Pero si una persona que hoy de pronto está escuchando este podcast y se identifique con, con este tema del miedo a ser rechazada, puede ir hacia la infancia y va a empezar a ver que ya, o sea, que siempre fue manifestado. Entonces, en el colegio, en la etapa escolar, todo lo que yo tengo que hacer para que mi profesora me quiera. ¿Por qué? Porque el que vive la herida del rechazo hace lo que sea con tal de no vivir la experiencia del dolor que siente una persona cuando no es querida, cuando no es amada, cuando no es aceptada. El apego es una consecuencia de un rechazo inconsciente. Claro, el apego, las relaciones que son dependientes. Tóxicas que le dicen. Es correcto. ¿Por qué? Porque realmente en una relación de estas yo me quedo muchas veces y accedo a hacer muchas de las cosas que la pareja me pide o que el jefe me pide o que la empresa me pide, porque también en la parte laboral esa herida es de la que más podríamos decir que impacta a la gente y no, la gente no se da cuenta. Entonces yo hago todo lo que me piden, entro al sometimiento, hago lo que sea con tal de no vivir la experiencia de ser rechazada, buscando aceptación, aceptación de mis compañeros, aceptación de mi jefe, aceptación de mi pareja. Incluso cuando estamos en la adolescencia, esta herida marca mucho, porque el adolescente es una etapa, o sea, la adolescencia es una etapa donde la persona está en esa búsqueda de identidad. Entonces, cuando yo tengo una herida de rechazo muy marcada, yo voy a hacer lo que sea para que mi grupo me acepte. Para encajar. Para encajar, para lograr que me hagan, que me incluyan, sentirme incluido, ¿sí? Entonces, allí es donde te ofrecen una sustancia, ahí es donde te dicen, vamos a hacer tal cosa, y tú, o sea, en esa búsqueda de aceptación, accedes a hacer cosas que de pronto sabes que no son correctas. Y es allí donde uno ve que muchas veces uno se pregunta, pero ¿por qué ella no deja a ese marido que la golpea, que le es infiel, que la trata mal? Porque es el miedo a sentirse nuevamente esa persona abandonada. Correcto. Ahí también la herida del rechazo y la del abandono son como primas hermanas, digo yo. Van de la mano. Van de la mano, pero sí, es el miedo a tu ser excluido, o sea, que te dejen. Entonces tú ahí accedes a muchas cosas y luego eso crea todo este tipo de relaciones tóxicas, que es el nombre de moda hoy, sí. Pero que realmente son productos de estas heridas del alma que no atendemos. Y que por lo general, como dices tú, se dan incluso desde el momento de la concepción, y uno carga como ese programa toda su vida hasta que llega uno a estos podcasts y uno recibe luz y uno comienza como a entender y decir, ¿verdad? O sea, yo tengo miedo es por esto y por esto y por esto, y comienza ese proceso, digamos, de sanación. Así y de es. No aceptar el maltrato o el rechazo, o aceptas el rechazo como algo natural en tu vida, o sea, como algo que no en todas partes vamos a encajar. No a todo el mundo le vamos a caer bien, y eso es algo, digamos, que se hace normal. Ya no te afecta de esa manera en la que tú tienes que someterte sí o sí a lo que las personas digan, ¿verdad? De acuerdo. Y mira que en la parte laboral lo vemos mucho cuando las personas están en esa búsqueda permanente de reconocimiento. O sea, hago esto para que mi jefe me diga que está bien, voy a hacer esto para que vean que yo soy buena trabajadora, voy a hacer esto para que vean que yo soy comprometido. Entonces son personas que les cuesta poner límites, que viven el trabajo desde un sacrificio, desde un tema de sufrimiento, pero es sus programas internos. Lo que pasa es que lo más fácil para el ser humano es poner la responsabilidad en el otro, en el exterior. Entonces, no, la culpa es de la empresa, la culpa es del jefe, la culpa es de mi pareja, pero no, son mis programas que puedo ver a través de los otros. Pero soy yo la que estoy, o el que estoy sintiendo esa angustia, ese miedo. Ese conflicto. Ese conflicto, correcto. Dios mío. Bien, aquí hay una pregunta bien importante
es por qué se da el tema del abuso sexual y cómo se puede sanar. Bueno, todos los árboles o todas las familias tienen, cargan programas, todos. Unos vienen con un programa de carencia, con temas financieros, de dinero. Entonces tú ves familias que, por ejemplo, están envueltos siempre en temas de estafa, de pérdida, de empresas que quebraron, de por lo menos herencias que se matan entre los mismos hermanos. Bueno, eso es un programa. Hay familias que traen programas de enfermedad. Entonces esas familias pueda que económicamente les vaya bien, pero siempre hay enfermedades difíciles, procesos de salud en esa familia. Hay otros por lo menos que tienen problemas con la ley. Entonces siempre son personas que han estado encarceladas, que tienen problemas legales, que están envueltas en temas de juicios, de todo esto. Y así también hay un programa que es el programa del abuso. Y aunque esto hoy en día todavía como que nos para el pelito y nos pone así como que wow, es más común de lo que cualquiera se puede imaginar. O sea, yo puedo decirte que por ahí 60-70% de las personas que vienen a consulta en algún momento de la vida fueron abusadas. Sobre todo en la niñez, ¿no? Entonces, muchos incluso tienen como yo siento que en algún momento tengo un recuerdo vago por allá a los 4 años que alguien me tocó o algo, y cuando ya entramos a atender el caso y entramos a ir a ese mismo escena de esa edad, encontramos que efectivamente sí hubo un intento de abuso o hubo un abuso. Entonces, es un programa familiar que, como le digo yo a mis consultantes, el que es abusado hoy no es el único. Y puede ser abusado o abusador. Entonces pueda que yo hoy sea abusado, pero haya tenido un pariente, un abuelo, un ancestro que haya sido abusador o también abusado. Entonces se dan las dos cosas, ¿sí? Como en la herida del abandono, el programa de abandono. O sea, hay abandonadores y abandonados. Igual acá. Entonces, ¿qué pasa con las personas que han sido abusadas? Empieza a manifestarse en la vida una serie de comportamientos muy particulares. Por lo menos las personas que han sido abusadas, muchas personas luego tienen síntomas que son como estos comportamientos que atacan su cuerpo. Entonces son personas que se laceran, personas que de pronto odian su cuerpo. Puede pasar que si yo soy niña y fui abusada, puedo odiar ser niña. Entonces me he visto como niño y asumo comportamientos de niño para evitar que alguien me mire. El sobrepeso, más que el sobrepeso, la obesidad, por lo menos puede tener que ver con el tema de que una persona haya sido abusada, porque yo me protejo de alguna manera. Entonces yo, al ponerme más peso, nadie me va a ver. O sea, voy a ocultar, y sobre todo si ese sobrepeso o esa grasa está en la parte abdominal. Entonces yo me protejo desde la parte biológica, inconsciente, para que nadie me vuelva a tocar. Wow. Por lo menos otra cosa que también pasa mucho con el conflicto, y porque es un conflicto a tratar, que puede ser largo el proceso, y es porque son 3 actores en el conflicto del abuso. Y es que hay un odio, hay un rechazo hacia el cuidador, que puede ser los padres o la persona a la cual el niño estuvo a cargo, el abusador, y la culpa que siente por haber permitido que esto pase. Entonces, como sabemos, desde la biología, pues toda esta parte de los órganos sexuales, o sea, viven la excitación desde que es un bebé. O sea, un bebé le toca sus partes y obviamente reacciona. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un niño es abusado, o sea, biológicamente hay placer. Así haya, no lo quiera sentir. Así no lo quiera, hay placer. Entonces,
ese recuerdo de que hubo ese placer hace que él sienta una culpa muy profunda. Wow, tremendo. Y se odie. Y entonces son las personas que viven como en un odio con la vida y a veces no se sabe por qué. ¿Sí? Y es precisamente porque es un proceso que tiene como varias etapas de sanación. Entonces, cuando ya se trata y empezamos a trabajar desde allí, a que él entienda o esa persona ya adulta entienda que en ese momento ese niño era inocente, que así haya sentido placer, era biología, pero que, o sea, que lo vea de manera diferente, empiece a perdonarse, empiece a sentirse inocente nuevamente, eso ayuda mucho. Claro, claro. Incluso muchas personas que llegan luego de adultas es porque también tienen problemas en su sexualidad con la pareja. Entonces empiezan, se casan o se van a vivir con su pareja y pues tienen ciertos fragmentos así, por ejemplo, si me toca en la espalda, siento un miedo terrible y reacciono. O si se comporta mi pareja de tal forma y me toca en una parte. Porque conecta con ese porque momento. conecta inmediatamente con la emoción que se vivió hace 20, 30 años, los que sean, en ese momento. ¿Sí? Dios, y como tú dices, verdad que esto no se trata, no se consulta, no se va a terapias para solucionar esos conflictos y vemos muchas parejas que tienen conflictos en esta área porque hay cosas de atrás que no se sanaron, no se han sanado o no se ha hecho conciencia de que hay un problema en esa área y no pueden tener una sexualidad plena. De acuerdo, así es. Bien, y llegamos a nuestra última pregunta. ¿A qué se debe que una persona, por mucho que trabaje, el dinero le es escaso? Por muchas veces intenta y vive allí con la escasez, o sea, alcanza para el día a día y no alcanza a ser, digamos, próspera en esa área de su vida. Bueno, allí en cuanto al tema del dinero, lo primero que tenemos que revisar es cuáles son esas creencias limitantes que tiene esa persona con respecto al dinero. Por ejemplo, si cuando yo estaba pequeño, eh, mi papá ganaba mucho dinero, pero se lo tomaba todo en licor y andaba con mujeres y yo veía la escena, mi mamá sufriendo, llorando. Entonces ese niño aprende que el dinero trae dolor, trae tristeza, acaba la familia. Entonces lo que se graba, lo que se codifica como culpable de esas situaciones emocionales que que vive la familia es la culpa, es del dinero. Entonces, mira cómo es de importante, se genera una creencia que luego sale cuando ya empezamos a hacer a la edad productiva, ¿cierto? Y dice, no. El inconsciente que aprendió que tener dinero es doloroso porque vi a mi madre llorando toda la vida cada vez que mi papá le pagaban un negocio o le pagaban su salario, iba y se emborrachaba y llegaba sin un peso a la casa, ¿sí? Entonces, estas, como muchas creencias que tenemos de por lo menos qué se decía en la casa del dinero. En la casa se decía que el dinero trae solo problemas. Que si no crecen los árboles. Exactamente. El dinero, ¿tú crees que el dinero crece en los árboles? No, el dinero se necesita sacrificio. El dinero es malo. Si por lo menos ha habido un suicidio de un familiar por deudas económicas, ¿sí? O porque tenía mucho dinero y luego lo perdió todo. Entonces, todo esto es lo que va aprendiendo el inconsciente y se vuelve creencias para nosotros. Entonces, cuando ya empezamos en la edad productiva, salen todas esas creencias que dicen, no. El dinero es malo porque hubo muerte en la familia trágica por dinero. Ese abuelo no tuvo para pagar esas deudas y se suicidó o lo mataron. Entonces, tener dinero no es permitido. Tener dinero es algo que puede traer muerte. Entonces, esa persona claramente, difícilmente va a poder tener dinero porque hay un mandato inconsciente, una lealtad familiar acerca del dinero. ¿Sí? Por ejemplo, hace
un tiempo viene una consultante y me manifiesta que su gran problema es que ella no ha podido tener una casa y que ella no entiende, o sea, que intenta un proyecto que salió, da una plata y luego lo tiene que vender, pero ha intentado todas las formas y no ha podido tener una casa. Cuando empezamos a hacer el trabajo de qué pasaba con las propiedades, con la familia, con el dinero, ¿qué encontramos? Que había había muchos conflictos por pelea de herencia. Entonces, si esta familia se volvió enemiga por una herencia familiar, por una casa que dejó la abuela, y se mataron por allá y se pelearon, o sea, ¿cómo crees tú que aprendió ese inconsciente que era que tener una propiedad un qué? Un conflicto. Es un problema. Pelea, un problema. Causa pelea, causa separación. División en la familia. Exactamente. Entonces, claro. Entonces, como el inconsciente, aquí lo importante es tener en cuenta que el inconsciente siempre nos va a proteger. Para el inconsciente no hay cosas buenas ni malas. Simplemente nos va a proteger y nos va a llevar a que evitemos o repitamos de alguna manera ese conflicto. Claro, y por mucho entonces que ella quiera adquirir una propiedad, allá en su inconsciente tiene que tener una propiedad, es sinónimo de conflicto. Es correcto. Entonces, para ella poder acceder a salir del programa, pues tiene que trabajar sobre toda esa programación, esas creencias que se generaron en algún momento de la vida a nivel familiar y salir de ese programa y así poder tomar su decisión ya desde la conciencia, porque normalmente cuando estamos en el programa estamos desde el inconsciente. Toda la información, el 95% está en nuestro inconsciente. Entonces creemos que tomamos decisiones y no es verdad. Hasta que lo inconsciente lo volvemos consciente. Claro, y ya identificamos realmente dónde está la raíz de ese conflicto que nos ha generado diferentes sucesos a lo largo de nuestra vida. Bueno, llegamos al final de este podcast. Sé que escuchando estas preguntas, estoy segura que te surgieron más preguntas. Y bueno, para eso estamos aquí en Auromar Consultoría, para traerte luz a cualquier conflicto que tú creas que tienes allí en alguna de estas áreas de tu vida, y te invitamos a que lo compartas, y si tienes alguna inquietud puedes comunicarte con Auromar Consultoría. Déjanos tus comentarios, son de vital importancia para seguir creciendo en este proyecto de vida, para llevar luz a todas aquellas personas que necesitan en este tiempo traer un cambio radical a su vida. Que pases una feliz tarde. Auro, despídenos con algún consejo final. Lo que me gustaría compartir hoy es que todos estamos aprendiendo. Acá no hay nadie que esté en el planeta Tierra iluminado. Todos estamos en nuestros procesos. Todos estamos en el mismo camino. Simplemente algunos tomamos como tenemos ese propósito de compartir desde nuestra propia experiencia, de la de los consultantes y después de todo el conocimiento que vamos adquiriendo, pero tenemos que ser compasivos con nosotros. A veces nos desesperamos, a veces por lo menos los consultantes llegan, sí, pero ya yo trabajé con mi mamá y todavía apareció un conflicto nuevo. Está bien, o sea, esto es como pelar una cebolla. Esto va por partes y cada vez que vamos quitando una capa van apareciendo otras, y tenemos que vivir esto desde el amor y entendiendo que nuestro propósito mayor en venir acá a vivir toda esta vida es aprender, crecer, evolucionar y sobre todo volver al amor que realmente somos. Entonces hay que ser compasivos, hay que entender que estamos en nuestros procesos, hay que continuar en amor y ese es el mensaje que quiero dejarles hoy. Y que esto es algo de perseverancia y que no cerramos y un ciclo no hay. Estamos en este proceso en la vida a través del cual vamos siendo como perfeccionados en cada área, pero creo que nunca termina, siempre hay algo por mejorar. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad.